Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos, muy buenos días en este primer domingo de octubre de 2019, en el momento de comenzar esos minutos que dedicamos cada 7 días a resumir y repasar para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial en España y el mundo. Será hasta las 9 de la mañana, hora en la que les ofreceremos la Santa Misa. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, y con los siguientes titulares. Hoy comienza en el Vaticano el Sínodo de la Amazonia y desde el martes se celebra el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. Un motu propio del Papa instituye la fiesta del Domingo de la Palabra de Dios, que se celebrará el tercer domingo del tiempo ordinario. Ayer fueron creados 13 nuevos cardenales en el consistorio presidido por el Papa Francisco, 2 de ellos españoles, Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López Romero. El arzobispo filipino Bernardito Auza, nuevo nuncio de su santidad en España. Ayer se celebró el funeral por el eterno descanso de Ignacio Noguer, obispo emérito de Huelva, que falleció el pasado viernes. Santiago de Compostela ha acogido la asamblea plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, y Santo Domingo de la Calzada el Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral Juvenil. Castellón acoge la Asamblea Nacional de Delegados de Apostolado del Mar y esta tarde concluye la nueva edición de Encuentro Madrid con el lema En busca del rostro humano. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Empezamos nuestro recorrido en el Vaticano. El Papa Francisco abre este domingo los trabajos de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que hasta su clausura el próximo 27 de octubre tiene como lema Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Entre los participantes se encuentran obispos de los 9 países que conforman esta región del mundo. También 13 jefes de dicasterios de la Curia Romana, 33 miembros nombrados directamente por el Papa, 15 elegidos por la Unión de Superiores Generales, 19 miembros del Consejo Presinodal, 25 expertos, 55 auditores, 6 delegados fraternos y 12 invitados especiales. Nos vamos a ir hasta Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días. Buenos días. El Vaticano ofreció el jueves más detalles sobre la Asamblea Sinodal que comienza este mismo domingo. Compareció el cardenal brasileño Cláudio Jumes, relator general del Sínodo, quien ofreció algunos datos que denotan la importancia de la celebración de esta Asamblea, como por ejemplo que el 70% de las comunidades indígenas del territorio amazónico brasileño no tienen vida sacramental más allá del bautismo o el matrimonio por falta, señaló el purpurado, de operadores pastorales. Lo que hace mal a la tierra hace mal a los seres humanos, por eso hay necesidad de una conversión ecológica inspirada en San Francisco de Asís, dijo también el cardenal brasileño ante decenas de periodistas que se congregaron en la sala de prensa del Vaticano. El jueves también se dieron algunos números de la cita sinodal. En ella, recordemos, participan todos los obispos ordinarios y auxiliares del Amazonas y los presidentes de las conferencias episcopales de la región amazónica. Los padres sinodales para esta asamblea son 185, de los que 113 proceden de la cuenca del Amazonas. Estos padres sinodales, ya saben, son quienes votarán punto por punto el documento final que después se entregará al Papa. Más cifras. Los auditores y auditoras son 55, de ellas 10 son religiosas de la Unión Internacional de las Superioras Generales. Junto a la preocupación pastoral por la región también está la ecológica, y por eso a la Asamblea Sinodal también acudirán científicos. Para ser más ecosostenibles, 3 curiosidades de este sínodo que explicó el cardenal Baldisseri, secretario general del sínodo, durante esta presentación del pasado jueves. Será una asamblea eco-friendly en la que los participantes usarán vasos de material biodegradable. El papel utilizado se reducirá al mínimo y se distribuirán bolsas de fibras naturales en lugar de bolsas de plástico. 87.000 habitantes del Amazonas fueron consultados durante 2 años para elaborar el Instrumentum Laboris de este sínodo. Por eso, el cardenal Baldisseri señaló que es la primera vez que los obispos escuchan así de masivamente al pueblo. Un sínodo, destacaron los cardenales, que no quiere quedarse solo en lo que está mal, sino sobre todo buscar nuevos caminos y soluciones.
Como preludio a la celebración del sínodo, en la jornada de ayer se celebró en el Vaticano el consistorio en el que fueron creados 13 nuevos cardenales, de los que 10 podrán ser electores. Entre ellos figuran 2 españoles, el obispo sevillano y religioso comboniano Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y el arzobispo de Rabat, el salesiano almeriense Cristóbal López Romero. España, con 8, es el tercer país con mayor número de cardenales electores en un posible cónclave. Más datos, Ángeles. El Colegio Cardenalicio cuenta desde este sábado con 13 nuevos purpurados. En su homilía, durante este consistorio, el Santo Padre habló a estos neocardenales de la compasión del Señor. Una actitud, dijo, que no es ocasional, sino constante, y que es la actitud de su corazón, en el que se encarnó la misericordia de Dios. Francisco recordó que Cristo es redentor en la compasión y, sobre todo, redentor de las personas descartadas que ya no tienen esperanza. Por eso, lanzó a los cardenales una pregunta directa. ¿Sois conscientes de estar siempre precedidos y acompañados por la misericordia de Dios y por su compasión? El Papa les aseguró que ser conscientes de esto es un requisito esencial, porque no sentirse objeto de esta compasión de Dios significa no comprender su amor. Si esto no se entiende, les insistió el Santo Padre, es difícil transmitir el amor de Dios y sentir compasión por los hermanos, especialmente por los hermanos sacerdotes y obispos. Por eso, el Papa lamentó que muchos hombres de Iglesia tengan comportamientos desleales al no albergar este sentido de la compasión recibida y se conviertan en meros funcionarios. De estos 13 cardenales, 10 son electores, otros 3 son eméritos, algunos con historias tan duras como la del arzobispo de Kaunas de Lituania, que pasó 10 años confinado en un gulag en Siberia. Hay 2 nuevos cardenales españoles, el salesiano Cristóbal López, arzobispo de Rabat, y el comboniano Miguel Ángel Ayuso Gisot, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Con el consistorio de este sábado, el Colegio Cardenalicio queda compuesto por 225 purpurados, de los que 128 son electores. Esta semana se ha hecho público un motu proprio con el título Aperuit Illis, con el que el Papa ha instituido la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, que se celebrará cada año el tercer domingo del tiempo ordinario. Acabamos de estrenar nuevo mes y con el lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, se celebra desde el pasado martes el mes misionero extraordinario. Ha sido convocado por el Papa Francisco para conmemorar el centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV. De este texto nos habló en COPE el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Fue una carta muy atrevida, porque estaba en una situación la Iglesia muy peculiar. En el año 1919, eso quiere decir terminaba la guerra mundial, y el Papa escribe una carta diciendo: esto no puede quedarse así, hay que salir, hay que animar la misión, no podemos replegarnos de nuevo en Europa pensando en nosotros y en nuestras dificultades y problemas, tenemos que llevar a Jesucristo a los demás. Claro, acababa de terminar la guerra, la situación en Europa era terrible, de pobreza, de destrucción, de jóvenes que habían muerto por causa de la guerra, y Benedicto XV hace ese lanzamiento y propone cosas nuevas. José María Calderón también se refirió al modo de trabajar de los misioneros y diferenció el proselitismo de la labor de evangelización a la que se entregan en cuerpo y alma. El misionero va a misionar. Los misioneros son hombres y mujeres que van a llevar el evangelio, que no van en nombre de una corona o de un país, que no van a colonizar a nada, sino que van a llevar a Cristo. Y eso en aquel momento era muy importante, y hoy también. Los misioneros que han salido de aquí, de Segovia, donde estoy ahora, o de Vitoria, donde estaré esta tarde, o de Madrid, o de Valladolid, da igual, han ido en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia. Y han ido a eso, a llevar a Jesucristo, no a hacer patria allí donde van. A todo esto se refiere también el vídeo para el mes de octubre del Papa Francisco, que invita a orar por el impulso de la actividad misionera de la Iglesia. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo.
Vamos a conocer también cómo han comenzado las celebraciones y el calendario previsto en el Vaticano para celebrar este mes misionero extraordinario. Cuéntanos, Ángeles. El Papa inauguró el mes misionero extraordinario presidiendo el rezo de vísperas en la Basílica de San Pedro el pasado martes día 1 de octubre. En su homilía, Francisco recordó cuál es el sentido de este mes especial que quiere ser una sacudida, dijo, que nos impulse a ser activos en el bien, no notarios de la fe y guardianes de la gracia, sino misioneros. Destacó el Santo Padre, que además explicó cómo serlo, cómo ser misionero. Dijo que cada bautizado ha de ser testigo, es decir, está llamado a testimoniar a Cristo con la propia vida, porque la fe, recordó, no es propaganda o proselitismo, sino el don de la propia vida. Por eso Francisco animó a no quedarse con los brazos cruzados, a no tener miedo y sobre todo a no conformarse con el siempre se hizo así. Pidió de nuevo el Santo Padre una iglesia en salida que no omita su mandato de ir en misión, que es su propia vocación, porque la omisión, dijo el Santo Padre, es contraria a la misión. Una misión que la Iglesia, recordó Francisco, está llamada a hacer con la misma fuerza de Jesús, que es la del amor humilde y no la de la relevancia social. La ceremonia concluyó con la entrega de crucifijos. El Papa se los dio a un matrimonio que partirá en misión a Taiwán, a 5 religiosas y a 3 sacerdotes que irán a lugares como Sudán del Sur, Camboya o Kazajistán. El Santo Padre quiso que este mes misionero extraordinario se celebrará en 2019, coincidiendo con los 100 años de la publicación de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, un documento clave a la hora de concebir la misión ad gentes. Habrá eventos en todas las diócesis del mundo por este mes especial y aquí en Roma todavía nos esperan 2 multitudinarios. El 7 de octubre, el rezo del Rosario en la Basílica de Santa María la Mayor con misioneros de todo el mundo y el día 20, Jornada Mundial Misionera, la misa presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. Cambiamos de asunto. El martes se hizo público el nombramiento del nuevo nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, un arzobispo filipino de 60 años que desde julio de 2014 era observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Organización de Estados Americanos. Nacido en Talibón, en Filipinas, Bernardito Auza es doctor en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1990 y ha trabajado en Madagascar, Bulgaria y Albania antes de su nombramiento como nuncio apostólico en Haití. Sucede al frente de la Nunciatura en España y el Principado de Andorra a Renzo Frattini, que dejó su cargo por edad el pasado mes de julio. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo desde Roma. Buenos días, Antonio. Buenos días. Desde el 1 de octubre, Monseñor Bernardito Auza es el nuncio apostólico en España y en el Principado de Andorra. 15 días antes, el gobierno había dado su plácet al nuevo representante diplomático del Papa en nuestro país. Hasta mediados de noviembre, sin embargo, el arzobispo filipino no llegará a Madrid, puesto que tiene aún que representar a la Santa Sede en la Asamblea General de la ONU, donde ha sido observador permanente desde hace 5 años. Tiene a sus espaldas una muy notable carrera diplomática que ha desarrollado en países tan diversos como Madagascar, Bulgaria, Albania y Haití, además de su doble permanencia en Nueva York, primero como número 2 de la representación vaticana y finalmente como observador de la Santa Sede en las Naciones Unidas, uno de los puestos más importantes de la diplomacia papal. Monseñor Bernardito habla un perfecto castellano, conoce nuestro país que ha visitado en más de una ocasión y cuenta con numerosos amigos españoles. Uno de ellos fue Monseñor Faustino Sainz, que falleció hace pocos años siendo nuncio apostólico en la Gran Bretaña, o el embajador Jorge Fuentes, que le trató durante 4 años en Sofía, la capital búlgara, donde ambos coincidieron. Todos los que le conocen coinciden en destacar su categoría profesional, su finura diplomática, su capacidad para establecer relaciones personales y su intuición para abordar problemas serios y complicados. Pero me ha llamado sobre todo la atención el comentario de quien me ha dicho sobre él: es un hombre que sabe sonreír y cuya sonrisa abierta delata un gran corazón, algo que sin duda ha aprendido en su familia, siendo el octavo de 12 hermanos.
En España le espera una situación eclesial, social y política nada fácil, y eso explica que el Papa Francisco haya tenido un especial interés en mandarnos como representante suyo a uno de los hombres con mayor experiencia y tacto, cualidades que le serán muy necesarios en su destino madrileño. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. donaendomum.es. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia te contamos ahora las noticias que han centrado la actualidad de la Iglesia en nuestro país en los últimos días. Hoy finaliza en Santiago de Compostela la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, con el lema Europa, hora de despertar, los signos de la esperanza. Enviado especial a Santiago de Compostela, Faustino Catalina, buenos días. Buenos días, con un llamamiento para recuperar las raíces cristianas europeas y leer los signos que los nuevos tiempos demandan a los católicos, finaliza sus trabajos en Compostela la Asamblea que ha reunido a los presidentes de las conferencias episcopales europeas. El comunicado final señala cuestiones como el deseo de Dios en nuestro tiempo, de derechos humanos universales ante el poco respeto a la dignidad humana, de una felicidad y una coherencia de vida y de la existencia ante las heridas que sufre el hombre de hoy. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, recordó especialmente el llamamiento de San Juan Pablo II para reavivar las raíces cristianas del viejo continente, que considera no ha malgastado su herencia espiritual, pero tal vez las ha olvidado. No se trata de crear una Europa paralela a la ya existente, sino de mostrar a esta Europa que su alma y su identidad están profundamente enraizadas en el cristianismo, para poder así ofrecerle la clave de interpretación de su propia vocación en el mundo. En el mensaje enviado a la Asamblea, el Papa recordó que en Santiago converge todo el continente. En ella están el centro y la periferia. Denunció los populismos que en nuestro tiempo se nutren de los contrastes y recordó que la fe no se transmite por el proselitismo, sino a través del testimonio. Y pidió recuperar un nuevo humanismo europeo capaz de dialogar, integrar y generar lo mejor del continente para que Europa pueda crecer como tierra de paz y esperanza. El prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Bersaldi, ha presidido la apertura del nuevo curso en las instituciones académicas de la Archidiócesis de Sevilla. Allí anunció la erección de la nueva Facultad de Teología San Isidoro. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. Acto solemne para la inauguración de la nueva Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, presidida por el cardenal Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y quien quiso destacar la importancia que para la Iglesia tiene una facultad como esta. Dare contributo per la Chiesa, ma anche per il mondo. Ahora la facultad puede conferir no solo títulos de bachillerato, de grado y de máster, de licenciatura, sino además de doctorado, con lo cual pues esos nuevos doctores están llamados a dar buen fruto para la Iglesia y para el mundo. Inicia una nueva andadura esta Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla tras un año de intensísimo trabajo, aunque el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, quiso destacar la importante labor de sus predecesores, el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo y también Bueno Monreal, quien puso en marcha hace 50 años el Centro de Estudios Teológicos del que ahora nace esta nueva facultad. Estoy muy agradecido al Papa, muy agradecido al cardenal prefecto, que además ha querido venir para leer los decretos que erigen la nueva facultad. Tengo que decir que se ha conseguido en un tiempo excepcionalmente corto. La verdad es que Sevilla se lo merecía, cumplíamos todos los requisitos. El arzobispo de Sevilla también destacaba el excelente claustro de profesores de la facultad con hasta 25 doctores, así como la suficiencia financiera para que este proyecto haya podido salir adelante.
Castellón ha acogido esta semana a la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, que organiza el departamento que depende de la Comisión Episcopal de Migraciones. Han participado los responsables y voluntarios diocesanos de esta pastoral y han tratado temas como la humanización de los puertos, los derechos del marino o las juntas de bienestar en el puerto. COPE Castellón, Quique Rodríguez. Buenos días. Castellón ha acogido por primera vez entre el jueves y el sábado el Encuentro Nacional del Apostolado del Mar, Estela Maris, puente entre la gente de mar y tierra y que trata el bienestar del marino como reto y tarea del Apostolado del Mar. El obispo de la diócesis de Sorbe-Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, inauguraba este encuentro. Humanizar todo este ámbito, preocupándose de las personas que trabajan en la mar, de sus familias, ¿no? Ofreciéndoles lo mejor que tienen en sus manos. Primero, tratarles como personas, pero también preocuparse de sus problemas sociales, laborales, etcétera, y ofrecerles la asistencia pastoral y espiritual que la Iglesia tiene que ofrecerles. Entre los temas que se han tratado en este Encuentro Nacional del Apostolado del Mar figura la humanización de los puertos, los derechos del marino o el trabajo que se realiza. Con motivo de la creación ayer de 13 nuevos cardenales, de la que ya hemos hablado, el arzobispo de Barcelona ha recordado en su carta dominical la figura del cardenal británico John Henry Newman. El cardenal Juan José Omeya explica en su carta que el beato Newman, que será canonizado por el Papa Francisco el próximo domingo, es un modelo a imitar por el resto de cardenales. Digamos de entrada que no lo elevará a los altares por haber sido nombrado cardenal por el Papa León XIII, ni por sus valiosas obras teológicas, sino por haber vivido en grado heroico las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, así como las virtudes cardinales de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza, es decir, por haber plasmado en su vida un testimonio coherente de santidad. Resulta significativo a este respecto que el mismo día, y junto con ese eminente pensador cristiano, sean canonizadas 4 religiosas de congregaciones dedicadas a la ayuda a los pobres y a la práctica de la misericordia y la caridad a favor de los más vulnerables de su tiempo. El cristianismo responde a la verdad del hombre. Sin humanidad no existiría el cristianismo. Aquí reside una de las genialidades del cardenal Newman. En este momento de desafío que vive la Iglesia ante una sociedad desorientada, Newman es un acicate incontestable para mostrar al mundo el verdadero rostro de la Iglesia, la que custodia la belleza del hombre. Hoy finaliza en la Casa de Campo de Madrid una nueva edición de Encuentro Madrid que organiza el movimiento Comunión y Liberación para establecer un diálogo entre fe y cultura abordando temas de actualidad como la educación, el fenómeno migratorio o la inteligencia artificial. Su presidente es Rafael Jerez y explicó en El Espejo cuál es el objetivo de estos encuentros. Transmitir con sencillez, de persona a persona, sin intentar imponer y dejando siempre como el espacio a lo que es la libertad de las personas, lo que es la vida cristiana, con toda su sencillez, pero también con todo su atractivo. En busca del rostro humano es el lema de esta edición que hace referencia a la importancia de poner a la persona en el centro de cualquier actividad humana. Esta idea del rostro humano es la búsqueda de seres concretos, de carne y hueso, con todas sus necesidades, con las que nosotros primero queremos poner de manifiesto que esto es central, que es lo más importante que tenemos, porque es lo que hace único a cada uno de nosotros, pero también siempre por subrayar esta dimensión de persona a persona que caracteriza Encuentro Madrid. La diócesis de Vitoria ha puesto en marcha una escuela de monaguillos con el fin de formar a niños y niñas desde los 8 años para ayudar en las parroquias, así como en las celebraciones de las 2 catedrales de la capital alavesa. Desde allí nos informa Elisa López. Buenos días. Buenos días. El Obispado de Vitoria ha creado una escuela de monaguillos con el objetivo de formar a niños y niñas a partir de 8 años para que participen activamente ayudando al sacerdote en la Eucaristía y al obispo, don Juan Carlos Elizalde, las grandes celebraciones que tengan lugar en las 2 catedrales de la ciudad. La clase inaugural es hoy a las 5 de la tarde en María Inmaculada. Su párroco es Unai Ibáñez. Pues para que los niños participen activamente y que mejor que como lo recoge la Iglesia, ¿no? Ayudando al sacerdote en la Eucaristía. Tendremos encuentros formativos, lúdicos, películas, excursiones. La finalidad es que los niños sepan servir al altar y en sus parroquias. La formación tendrá lugar 2 domingos al mes. Aumentar el número de vocaciones es uno de los retos que se planteó desde su nombramiento hace 3 años el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Desde entonces, el número de seminaristas ha pasado de 0 a 16. Seguimos contigo, Elisa, cuéntanos.
Sí, desde que en 2016 el obispo Juan Carlos Elizalde se hiciese cargo de la diócesis de Vitoria, el seminario ha pasado de no tener ningún estudiante a sumar ahora 16. Mejorar las vocaciones era uno de sus retos y lo consigue cada año. Elizalde celebra estas incorporaciones y avanza que habrá más durante el curso. Por tanto, en total 16 este año. Yo estoy muy contento porque, pues progresivamente las oraciones de toda la diócesis va de 0 a 16, va dando resultado. El Señor está siendo grande con nosotros y luego algunos más irán incorporándose tanto al Redentoris Mater como al diocesano este mismo curso. Ahora la diócesis de Vitoria es del País Vasco la que más seminaristas suma. La de Bilbao y San Sebastián tienen 11 cada una. 1,5 millones de andaluces viven en situación de exclusión. El empleo no garantiza unas condiciones dignas de vida y la precariedad e inestabilidad laboral crea trabajadores pobres. Estas son algunas de las conclusiones del último informe FOESA sobre esta comunidad autónoma que han sido presentados esta semana. También Cáritas de Extremadura ha presentado esta semana los datos sobre exclusión y desarrollo social en esa comunidad autónoma, cuyos principales datos recordamos con Fabián Vázquez desde COPE Mérida. Buenos días. El 23,2% de los extremeños se encuentran en riesgo de exclusión social. Son algo más de 248.000 personas, de las cuales 79.000 están en exclusión social severa. Sitúa a Extremadura así como la segunda región española con peores cifras, solo por detrás de Canarias. Es lo que refleja el octavo informe FOESA, elaborado por un equipo de 350 personas. El sociólogo de Cáritas España, Guillermo Fernández, coordinador de este estudio, se fija además que en los últimos 4 años se han incrementado las personas que más dificultades tienen, la llamada sociedad expulsada. Son personas preocupadas ya únicamente en poder sobrevivir en el día a día. Ni públicos ni las propias familias ya pueden ayudarles. Este grupo se ha incrementado casi un 29% en estos últimos 4 años. Y otro dato preocupante es que el 20,1% de los trabajadores, de las personas activas, están en riesgo de exclusión social. La recuperación económica a partir de 2013 tampoco arroja esperanzas, ya que solo han descendido estas cifras en 3,5 puntos. Más del 55% de los extremeños en riesgo viven en el entorno rural. El director de Cáritas Mérida Badajoz, Jesús Pérez, destaca la importancia de estudios como este. Porque generalmente cuando pensamos en exclusión y pensamos aquí en Extremadura, pensamos en determinados barrios, pero dado el peso que tienen los municipios pequeños en Extremadura es lo que hace que esa exclusión rural destaque sobre el conjunto nacional, ¿no? El perfil mayoritario son hombres de entre 45 y 64 años y 9 de cada 10 de nacionalidad española. La diócesis de Zaragoza se suma a las plataformas que denuncian la situación de la España vaciada. Por eso invitó a las parroquias a tocar durante 5 minutos las campanas de las iglesias en el mediodía del viernes, al tiempo que se anuncia una carta pastoral conjunta de los obispos de Aragón con el título La Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días. Buenos días. El sonido de las campanas de las distintas parroquias de la diócesis de Zaragoza fue el pasado viernes 4 de octubre la manera con la que la Iglesia aragonesa se solidarizó con el problema de la despoblación que afecta a la llamada España vaciada, de la que forman parte muchos territorios de la Comunidad de Aragón. De esta forma tan sonora y durante 5 minutos, las parroquias zaragozanas respondieron al llamamiento que realizó el pasado fin de semana el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, que anunció además que los obispos aragoneses están trabajando en la redacción de una carta pastoral conjunta que harán pública en este último trimestre del año y que llevará por título La Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural, tal y como anunció don Vicente en el último encuentro diocesano de pastoral que congregó a más de 500 personas en la capital aragonesa. Según el arzobispo, la Iglesia también quiere dar una respuesta y ser presencia significativa en el mundo rural, tan castigado por este problema. Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1640 en este domingo 6 de octubre de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, reciban un saludo de Amparo Latre.